ahora, así que ahí lo vamos a poner a grabar y vamos a arrancar. Perfecto, ahí está en modo grabación. Bueno, voy comentando directamente, Gustavo. Dale, dale. Bueno, entonces ahora sí, hacemos formalmente un buenas tardes a todos y a todas, compañeros docentes y estudiantes, más allá que nos hemos saludado individualmente. Bueno, nos volvemos a ver a través de estos medios digitales después del feriado. Justo un feriado al inicio de clases como que distrae mucho, hace perder. Uno que está queriendo empezar a hilvanar el hilo. ¿De qué se trata esto? Y la aparición de un feriado hace que se corte. Pero ¿qué habíamos hecho? Digamos, ¿no? En principio, digo esto como para refrescar en qué estábamos, porque a lo mejor haciendo 2 clases nomás habrá gente que ni se acordará de que estábamos acá. Tuvimos la presentación, la apertura en el primer semestre, y luego en la segunda clase, que está puesto ahí no por casualidad, sino adrede para los conceptos que queremos trabajar. Gustavo dio la clase sobre el concepto de hábitat popular, que lo llevaron adelante entre Gustavo y Daniela, ¿se acuerdan? Se dio el concepto que es hábitat, que es popular, se desarrolló, y ahí fue donde lanzamos el trabajo práctico con el que vamos a trabajar ahora a la tarde en un formato de conversatorio, que es una palabra que está muy de moda, o de intercambio, que va a ser otra vuelta más a los temas que han trabajado. Asignamos unos textos, cada uno tenía para trabajar un texto que era obligatorio para todos y todas, y otro texto que era específico. Y este primer trabajo práctico, ¿a qué estamos apuntando? A redondear, si se quiere, si bien más allá es bastante, en 3 clases es muy poco, no es más que abrir la ventana a un tema, como les decimos siempre, que se pueden dedicar toda la vida, pero dar unos primeros elementos que abran la ventana a entender, a aproximarse conceptualmente a la cuestión del hábitat popular para poder después seguir trabajando en la materia de lo que viene. Y seguiremos teniendo clases sobre conceptos que son nuevos y son específicos. Entonces, en este primer trabajo, conforme a la guía, nos dábamos un objetivo que era comprender la cuestión del hábitat en 2 dimensiones. Cómo se veía en la realidad social, y eso vinculado con otra dimensión que es el ámbito de la intervención profesional como arquitectos y arquitectas. Ver una cuestión más general y lo específico de nuestra disciplina puesto en función de este planteo, ¿sí? Hasta ahí llegamos parados acá. Y para poder darle forma al ejercicio, cada uno tenía, como dije recién, un texto de Raúl Fernández Wagner, ¿sí? Donde ponía en cuestionamiento o interpelaba esta cuestión del rol profesional de los arquitectos y las arquitectas. Cuando nos vimos hace 2 semanas simplemente se los presentamos, ahora ya saben bien de qué estamos hablando. Y luego de eso, esta cuestión de la realidad social, a fines didácticos y prácticos, planteamos tres grandes ejes, ¿sí? O 3 categorías de análisis, les llamamos en la guía, que están relacionados, que eran ambiente, pobreza y territorio, como 3 grandes términos que adentro tienen millones de significados e interpretaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de la actividad que vamos a hacer ahora en el horario oficial de la clase? Cada uno y cada una ha trabajado solo, ¿no es cierto?, en lectura del texto de Raúl, del texto que le corresponde dentro de su eje, y en base a eso elaboró algo que lo ha mandado del trabajo que ha presentado. Pero eso es una cuestión que ha quedado en la órbita de lo individual, ¿no? Una reflexión, inclusive hemos visto varios trabajos que planteaban nuevas preguntas, que eso estaba interesante, les habíamos propuesto algunas preguntas en la guía a modo orientador, y en algunos trabajos han aparecido nuevos interrogantes, pero bueno, eso es algo que uno lo ha hecho solo y sola frente al procesador de texto, ¿no? Ha estado charlando y se le ha ido ocurriendo y ha hecho el escrito que ha entregado. La idea ahora es, aparte, como cada uno tiene fresco lo que ha hecho, lo que ha elaborado, las ideas, lo que entendió, lo que relacionó, lo tiene fresco encima,
vamos a hacer un repaso por los 3 ejes, ¿sí? Por los 3 ejes temáticos, pero la idea acá es invitarlos a la participación, a hacer uso de la palabra, y que estas cuestiones que pueden haber estado escritas en el texto, otras que hayan quedado dando vueltas como idea en la cabeza, se puede expresar, y por eso decía lo del conversatorio, que sea como un intercambio, como una charla entre todos y todos, guiado por docentes, ¿sí? En cada uno de los ejes. Entonces, dicho esto, para ser muy originales, por un orden alfabético quedaba primero ambiente, si están de acuerdo, empezamos por la letra A. En el eje de ambiente, que era el que estaba propuesto, ahí la vamos a ir invitando. Todos tenganlo en mente, o si lo tienen a mano abierto a su trabajo mejor. Yo creo, me animo a decir que lo tienen fresco en la cabeza. En este caso, la invitamos para, si se puede ir preparando Miriam, con alguna de las otras compañeras docentes, para ir generando el debate. Insisto, animarse, este es como un primer ejercicio, una primera instancia que tenemos de algo que nos gusta hacer siempre, que es hacer uso de la palabra, ¿sí? Que Che, puedan, Luis, ¿podemos ver si están los alumnos de ambiente? Yo tengo anotados sí, Ayusa, sí. Muñoz, Longhi, Floriano, Chacón y Argañaras. ¿Quiénes Sí, están? para Acá está el que... Paula Longhi, está. Muñoz Gustavo. Bien. Para el texto, claro, el texto que le llamamos ambiente 1, que era el código, habíamos inventado ambiente 1, ambiente 2, el texto de ambiente 1, que era de autoría de Cravino y Feinstein, y ahí teníamos, bueno, sí, Argañara, Chacón, Floriano, Longhi, Muñoz, Sánchez y Treps, y el texto ambiente 2, que le llamamos, que era el de Nora Klitschewski, y Gastón Ayusa, Cheli, Invernici, López, Peralta, Sandrone, Villafañe. Estoy nombrando a quienes habíamos asignado para trabajar con ese texto, que se vayan preparando. Acá sí podemos hacer uso de los micrófonos, ¿sí? Acá lo importante, como dije recién, es complementar o decir algo que no haya quedado, que nos haya quedado pendiente, o retomar el propio trabajo, pero acá está la posibilidad de intercambiarlo entre todos y todas, ¿no es cierto? De ir socializando lo que cada uno hizo, porque cada uno hizo algo, pero no, el resto de los compañeros no lo saben, ni siquiera todos los docentes lo sabemos. Entonces la invitación es a este intercambio para poder redondear esta parte de cómo estamos pensando avanzar en la materia, para después ir a otro tema, pero ya con estos conceptos, tenerlos arriba de la mesa o tenerlos en mente, ¿sí? Ahí Miriam propone usar sería el equivalente al levantado de mano, ¿no es cierto? Usar el chat, ¿sí? Podemos usar el chat como forma de pedir la palabra. Así que le voy pasando la posta, lo dejo en manos de Miriam y de las otras compañeras que hayan visto los trabajos del eje de ambiente, como para empezar a conversar sobre este aspecto, esta categoría de análisis que dijimos, les habíamos propuesto para ver realidad social y rol profesional. ¿Sí? A ver qué dice el chat, saludo y orden de exposición. Bien. Miriam, le cedo el micrófono, no tenemos micrófonos como simbólicos. Luisito, Sí. pongamos tiempo de exposición y del bloque total, porque si no se nos va a ir muy lejos. Bueno. Fijemos un momento, qué sé yo, 20 minutos para el eje ambiente, suponete. Dale, como máximo. Como máximo, a ver, sí. Depende mucho de la participación. Si nadie habla, viste, no vamos a estar 10 minutos hablando nosotros y los otros 10 mirándonos en las ventanitas porque nadie habla, viste. Sí. Bueno, entonces yo tengo a Javier Argañarás, a Paula Longhi y ¿quién me había dicho recién? Muñoz, Gustavo Muñoz. Bueno, ¿cuál de los 3 quiere empezar? Son los únicos 3 que hay. Yo tengo el micrófono activo, así que comienzo. Dale, Gustavo. Perfecto. Te escuchamos. El texto que había leído es
Es una publicación sobre una problemática que se desarrolló en el Riachuelo en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Fallo Mendoza, en el año 2008, si mi memoria no me falla, que lo leí, sobre las posibilidades o los problemas del ambiente que tenía la gente que estaba viviendo en la vera del Riachuelo, perdón. Cuando me puse a leer el texto y cuando empecé a escribir el trabajo, lo que notaba es ciertas incongruencias entre la parte retórica o la parte declamativa del fallo, o lo que se estaba diciendo como el motivo por el cual el fallo se llevaba a cabo, y luego las consecuencias que hubieron después de que el fallo se llevó a cabo. Cómo cambió la dinámica desde lo declamativo a lo práctico, que fue lo que sucedió después, cuando por una cuestión muy puntual de liberar el camino de Ceja del Río, sacaron a la gente que estaban en esos diferentes asentamientos, creo que eran 4 o 5 asentamientos, sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de arreglo previo a dónde iban a ser enviados, simplemente fueron y los llevaron, hasta que lograron hacer un poco de resistencia a través del Ombudsman porteño para tratar de que hubiese algún tipo de reparación o de preparación hacia dónde iban a ser enviados. Pero lo que destaca el texto, en primer lugar, es que denota que hay una clara identificación de que estas personas casi prácticamente no eran personas, no eran sujetos de derecho, eso lo puse en el texto también. Había una disminución de las personas hacia un objeto de cosa prácticamente, era un obstáculo que tenía que ser removido para que simplemente se pudiera disfrutar del río, era una cuestión puramente declamativa lo del río. Pero sin tomar en cuenta, sin considerar cómo eran los sistemas que se habían habilitado para los sistemas que se habían construido en esas comunidades para el diario vivir, la forma de trabajo, la forma de los estudios, la forma de los chicos donde iban a la escuela, la forma de cómo se comunicaban entre ellos, las cuestiones sociales que hacían de soporte de esas comunidades, todo eso desapareció prácticamente. Y no hubo ningún tipo de estudio, eso yo creo que ahí podemos verlo en la cuestión profesional, no hubo ningún tipo de estudio de qué es lo que estaba sucediendo a nivel del día a día de la vida de esas personas y cómo fue que esto, que era simplemente sacarlos del río porque molestaban ahí, les iba a cambiar definitivamente, les iba a cortar todos los lazos comunitarios que habían generado. ¿Hola? Sí, sí. No, estaba en silencio total. Eso es prácticamente, eso es sintéticamente lo que hacía referencia el artículo. Me llamaron la atención un par de cosas que decía el artículo sobre esta cuestión de que hay una cuestión declamativa sobre los derechos, pero no asimismo sobre las obligaciones que esos derechos implican hacia las personas. Y también cierta observancia sobre cómo estas personas en realidad eran estos obstáculos a remover, que debían ser removidos directamente, sin ningún tipo de otra contemplación. Bien, hola, buenas tardes. A mí me tocó el mismo texto y bueno, para complementar un poco lo que dijo el compañero, también me llamó la atención cómo desde el gobierno, digamos, tienen que haber ciertas herramientas que garanticen que todo ese proceso sea beneficioso para la gente perjudicada. Me llamó la atención igual eso, que se hizo mucho hincapié en un fallo histórico que se hizo a nivel nacional. Incluso pude ver algún video de YouTube donde muestran principalmente todo ese proceso, pero no te muestran lo que pasa con cada familia, digamos, cada situación particular
cómo es el proceso de desarraigo del lugar y con toda la problemática que eso conlleva. Entonces, como igual necesitamos de ciertos representantes y ciertas organizaciones, ONG, que precisamente vengan a defender a las familias en situación de riesgo ambiental. Eso igual quería sumarlo a lo que dijo el compañero. Sí, esos cortes están en una situación muy precaria, donde se van armando y se van construyendo situaciones con mucho esfuerzo. Esos núcleos familiares ponen mucha fuerza, mucha voluntad, mucho esfuerzo en lo que están construyendo, en lo que pueden construir, porque creo que ese es el problema, es lo que pueden construir, y de repente que los cejen, los corten, les quiten eso, es una violencia mucho más fuerte que el hecho de simplemente removerlo. Le están cortando parte de su construcción humana, parte de su forma de ser humana. Sí, su historia igual. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí se Sí, escucha? sí, perfecto, Ahí está. Camila. No sé, Soy Camila. También me sí, tocó el tema de los chicos. son del mismo texto. Comparto. ¿Cómo? Disculpa, Cami, no te iba a decir si también pueden irme, no es ser tan secuencial, ¿viste? Habla tal texto, habla tal otro, porque ahora en base a lo que se vaya escuchando, si algún compañero trabajó con el otro texto, pero estamos dentro de la cuestión ambiental, entonces puede también intervenir, ¿sí? Eso lo comento para los demás para hacer uso, así que disculpa, Cami, dale nomás. No, está bien, no hay problema. Bueno, nada, para agregar a lo de mis compañeros, que bueno, adhiero totalmente a lo que plantean. Eh, yo me incorporé a la charla del viernes, creo que fue un encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, en donde se presentaron varios conceptos que me parecen pertinentes de incorporarlos. Uno de ellos fue la colonización del imaginario, que me pareció que, bueno, lo incorporó, creo que fue Paulino Alvarado, sociólogo, arquitecto. Él plantea de que, bueno, de que venimos con este bagaje desde la academia, digamos, de la formación nuestra, en donde esta colonización del imaginario se da a partir de paradigmas ideológicos, tecnológicos, estéticos, en donde, como dicen los chicos, se deja de lado, digamos, eh, esa estética que nosotros creemos en realidad que no lo es. No sé, ellos hablan de que tener un piso de tierra eh, era como, nada, algo que no estaba bien visto, y por ahí es una realidad que ellos, digamos, viven, y creo que es súper importante también valorizarlo como propio, eh, incorporando también desde nuestro rol, digamos, soluciones técnicas para ayudar, digamos, a su bienestar. También me parece importante, llegué medio tarde de charla, pero hablaron del derecho a la belleza. Eh, yo lo encontré como un concepto que lo incorporó Jordi Borga, en donde él habla de la ciudad, digamos, heterogénea, una ciudad compacta y real, en donde existan mixturas e interrelaciones entre, digamos, sus actores. Eh, y creo que es esto, excluir a la gente de su hábitat, en donde creció, en donde se formó como persona, para llevarlos a otro espacio en donde probablemente no tengan la misma identidad y no se sientan orgullosos de la construcción de su hábitat. Me parece, digamos, un atentado contra la ciudad prácticamente, en el sentido bueno, de esto, de romper esa identidad barrial también, si se quiere decir, a causa de una presión, digamos, social, porque creo que lo es,
y aparte especulativo e inmobiliaria, digamos. Bien. ¿Alguna otra aporte? Y compañeros o compañeras del texto. Ahora, Perdón, estaba con el micrófono apagado, les quería, está todo bien, no hay Dale, problema. Miriam. quería Era para- decirle a los chicos que enumeraran cuáles son los actores que reconocieron, porque recién Camila habló de la presión del mercado, hablaron del Estado, hablaron de las ONG y hablaron de la gente. O sea, ¿cuáles son los roles y responsabilidades que ustedes creen que en un contexto que, bueno, ahora está referenciado ese caso, pero es un contexto, es una situación bastante replicable en muchos lados, donde se producen estas operaciones, estas judicializaciones de estas erradicaciones o traslado de población, etcétera. Porque me parece que ahí hay como cosas que debieran empezar a profundizar, como que ustedes pueden llegar a ser contactados como asesores de esos actores, o sea, de cualquiera de esos actores. Y me pregunto, ¿cuál es el rol que asumirían ante que su comitente sea el Estado o sea el mercado? O sea, la misma comunidad. Chan, nadie entendió lo que dije. Listo. Pasemos. No, sí, se entendió, profe, pero Sí, es complejo, creo. claro, Bueno. es muy abarcativa No, yo, Bueno, bueno, en principio lo que reconocía era el sector privado, cómo presiona, digamos, para modificar ese sector de la ciudad que necesita modificar para beneficio propio, y cómo el gobierno muchas veces atiende esos casos antes de tratar de dar solución a la digamos. Un poco estaba viendo lo ato con el tema de los incendios que está pasando acá en las sierras, y justo estaba viendo un informe de una persona, bueno, que está denunciando que se están quemando todas estas sierras para después empezar a hacer countries, que de hecho ya viene pasando a lo largo de estos años, y si uno se pone a profundizar con esa información, se da el resultado de que en ciertos lugares donde hubo este tipo de incendios, después se han desarrollado complejos inmobiliarios y country. Entonces, yo siento como que el gobierno siempre está del lado, digamos, del desarrollista, primero porque creo yo, ¿no? Somos como un país fundido prácticamente. Para hacer inversiones no hay plata. Entonces siempre tenemos que estar apoyados de la parte privada. En ese equilibrio es donde siempre, digamos, los barrios de menores recursos salen desfavorecidos. bien. Sí, no sé si es decir que ahí me permito una pequeña discrepancia. No sé si es que el gobierno está a favor de cierto grupo en particular. Yo creo que tiene que ver con las relaciones de fuerzas. Cuando un actor o cuando alguien, algún grupo tiene una fuerza desmedida, una fuerza de poder desmedida, es mucho más factible que logre sus cometidos. El punto es que no hay una contrafuerza o no hay del otro lado algo que equilibre esa relación de poder. Eso me parece que es lo que falla, que es lo que genera que este tipo de situaciones sucedan. Con lo que estábamos viendo en el Riachuelo, la gente que estaba en los asentamientos no tenía ninguna forma real de poder enfrentar lo que se les estaba viniendo encima. Primero porque no eran notificados, no tenían acceso a la información, luego no tenían formas de cómo acceder a las personas que tenían cierta responsabilidad en lograr en lo que estaba por pasar.
Entonces me parece que es eso, es una cuestión de encontrar el equilibrio de los poderes. En el caso de trabajar en ese tipo de situaciones, creo que lo uno que tendría que hacer es tratar de eso, juntar una como dice después en el texto general Wagner, una fuerza, una masa crítica para poder generar un contrabalance. De todas formas, para agregar, creo que, digamos, vivimos en un sistema capitalista y nos formamos, no conocemos otra forma. Y frente a lo que preguntó usted, profe, creo que lamentablemente, o sea, uno siempre va a ir a donde le tiren más plata. O sea, es horrible, pero es la realidad. O sea, también uno como futuro profesional tiene como que evaluarse y bueno, creo que es eso, o sea, de entender también el rol de uno frente a esto y nada, y poner en la balanza, digamos, entre lo económico y lo que realmente debería ser por ética y moral, digamos. Tal cual. Bueno, ¿quién más? Queda Gastón, me parece. Acá. ¿No es? No, Gastón Miriam, ¿Qué? ¿alguien ha leído el texto de Lev? Que me parece que con todo lo que están hablando redondea la temática. De Enrique Lev, que estaba en el ambiente. Porque estamos hablando, me parece, solo del de Cravino. Y el No, texto el de Lev no estaba, eran de Cravino y de Cliché. Está simplificado, vos te estás refiriendo al ejercicio del primer semestre. Claro, Lo porque que pasa es que lo redujimos porque era la cuarta parte de estudiantes. Está bien, ok. Porque ese Pero texto lo podemos hacer circular. que me parece interesante para lo que están planteando ellos, ¿no? Acá yo leí el de Ambiente 2 de Klichevsky. Lo puedo linkear ahí con lo que venían hablando del tema del incendio y todo eso. Me sorprendió el aporte, o sea, la lectura que hace del tema de la sustentabilidad. Nosotros en la carrera es como que el enfoque sustentable, bueno, tenemos el concepto ese clásico de utilizar los recursos hoy sabiendo, o sea, previendo que las generaciones futuras también puedan usarlo. Y me sorprendió, fue algo nuevo leer el tema de que en realidad los recursos naturales, hay como, lo puse en el texto ahí con palabras más o menos, el tema de como un entretejido de poder entre del mercado, que es el que va asignando para quiénes son esos recursos. Eso me pareció así como re interesante leerlo. Y bueno, por ahí la cuestión, o sea, haría sentido bueno, de los encierra. Ay, se te corta. Perdón. Sí. A ver, repetí un poquito lo último, que no se corta. Ahí va. No, digo que el tema de la sustentabilidad, del enfoque sustentable que nosotros tenemos en la carrera, es como ajeno a una cuestión que está por debajo, que es de quiénes son los recursos y quién los asigna y quién los, digamos, quién designa para quiénes son los recursos, digamos. Y en eso está o sea, el rol que juega el mercado es el de asignación de esos recursos. Y en el caso, o sea, como viendo el tema de los incendios y el tema del soporte natural y cómo se va degradando eso, es como que se va asignando eso, digamos, los recursos naturales se van deteriorando en el caso de los incendios, porque tal vez hay intereses de justamente desarrollar ese tipo de emprendimientos como barrios cerrados, country, que cada vez van avanzando más sobre entre la frontera entre lo urbano y lo rural. Muy bien. Después otra cosa que del tema de Ambiente 2, habla de vulnerabilidad, el tema de la pobreza, que bueno, es una palabra que viene hace mucho tiempo, o sea, se usa hace mucho tiempo el tema de pobreza, también el tema de que
la pobreza es un concepto que depende de quién la mide, o sea, el tema de los organismos que se encargan de medir la pobreza, también hay como un trasfondo entre quién mide la pobreza. Después la vulnerabilidad también es como un concepto mucho más profundo y abarcativo que trata de entender cuáles son las raíces de los problemas, digamos, de la vulnerabilidad como, a ver, lo tengo acá, como, como una situación una situación de un grupo cada vez más grande de personas que caen en una situación de vulnerabilidad. Y lo que me sorprendió de esta noción de vulnerabilidad es que habla de que los grupos sociales que están más, digamos, que están en situación de mayor vulnerabilidad, también poseen sus propias herramientas, digamos. Por un lado, están amenazados por una situación externa y por otro lado, ellos poseen activos y recursos propios para afrontar esas amenazas. Eso me pareció, digamos, como que valoriza la situación o la realidad de los grupos más desfavorecidos, justamente. Y después habla, por último, del tema de las realidades urbanas, le puse yo, entre quienes pueden pagar, o sea, esta ciudad injusta que habla Wagner, está la ciudad para quienes pueden pagarla y para quienes quedan, digamos, ajenos al mercado. Y bueno, se traduce, en la ciudad se traduce como falta de servicios básicos, de agua potable, cloacas, hacinamiento, etc. Ok. Yo entro en el rol odioso de marcar más o menos el tiempo que habíamos previsto, pero sin querer coartarle la palabra a nadie, más o menos, para cumplir, para cumplir como nos pidió Gustavo. Bueno, más o menos estamos en lo que habíamos calculado, pero digan nomás que se está poniendo bueno. Bueno, no sé si queda alguien de los que teníamos. Si está presente, o sea, Ayusa Gastón ya participó, Muñoz Gustavo abrió el juego, Paula Longi y Camila habló, me queda Daniela Chacón, no sé si está. Hello. Y Javier Argañarás también habló. Está sin micrófono. Bueno, si no hay más nadie. Me había conectado con el celu ahora. Sí, pero ya te veo ahora, te reconozco. No sé si queda alguno que quiera agregar alguna cosa, quiera cerrar, y si no pasamos a la pobreza o a territorio, donde diga el coordinador general. Luis Ángel Vélez. Luis Ángel. Digamos Luis Ángel. Sí, sí, muy importante el segundo nombre porque hay Luis Vélez Pase Dulce en Córdoba. Y varios arquitectos encima, entonces hay que usar el segundo nombre. Bueno, dele nomás. Bueno, entonces hacemos el salto a la siguiente categoría, como habíamos dicho, usando el orden alfabético. Acá los convocamos como cabeza de serie, como en el sorteo de los mundiales, viste que están los cabezas de serie, cabeza de grupo, a Gustavo y a la Dani, para que lleven adelante esta misma dinámica. Ya hemos visto, abrimos con los compañeros de ambiente, pero ya se ha entendido cuál es la idea. Sobre la segunda categoría, que era la cuestión de pobreza, ¿sí? Ahí la idea era trabajar con 2 textos, de Sara Caputo y luego uno del PNUD de ONU Habitat. Eran los 2 textos para ir trabajando, más el de Raúl, obviamente, ¿sí? Así que bueno, sigan ustedes, yo voy viendo más o menos el tiempo, y repetimos la dinámica. Bien. Con ustedes los intérpretes, diría Les Luthier. Bueno, a ver, nosotros leímos y tenemos algunos que nos parecieron interesantes. O Dani, ¿qué te parece? ¿Hacemos un comentario general y vamos viendo quién participa? ¿Quién quiere comenzar del eje? Hola. Tenemos Seco, Romero, Martínez, Lamas, De Cubet,
Valdés, Rodríguez, Sanz, López y Baigorria. Así que con cualquiera de ellos podemos comenzar y los demás compañeros van intercalando y vamos haciendo comentarios. Son dos textos interesantes sobre formas de medición, formas de interpretación, conceptos de pobreza. Así que me parece que podríamos empezar a comentar. ¿Quién está presente? A ver. Hola. ¿Quién está presente de los que nombré? Hola, Hola, Melina. Rosela, acá. Bien. Yo estoy Romero, Melina. Perfecto. ¿Querés comenzar? Melissa. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Bueno, sí, a mí me tocó el texto de Caputo. Y también lo que entendí es como, bueno, el concepto de pobreza, como decía recién el compañero, era de esto también, depende de quién lo interpreta, y en base a eso se toman también ciertas decisiones. Y bueno, y también creo que, como decía, al final, más o menos, que por ahí ser pobre no, digamos, no es como que dándole plata o dinero a las personas van a salir de esa situación, ¿no? Hay que brindarles recursos para que puedan desarrollar sus capacidades y así satisfacer sus necesidades. Y que hay varios también conceptos de pobreza o de los nuevos pobres, o de personas marginadas, digamos. Lo entendí que estaba más ligado a algo material también, como que la pobreza es material, pero creo que es como más profundo que lo material, ¿no? No sé. ¿Y lo podés relacionar con el texto de Wagner? Sí, creo que también, sí, la relación que hice con respecto a eso, lo que él dice, es como que sobre los profesionales, sobre todo, ¿no? Sí. Que por ahí los profesionales en esto de la ética terminamos yendo hacia la línea del mercado, o de lo que el mercado nos propone, de esto de la especulación inmobiliaria y demás, y dejamos de lado cierto sector de la sociedad que no puede acceder a eso, digamos. Como que nosotros como arquitectos somos como agentes en esta en la sociedad, y que tenemos que trabajar para toda la sociedad, para todos los sectores sociales y no para uno, digamos. No ir hacia el lado tanto de la especulación inmobiliaria como se planteaba recién, sino también tener en cuenta los sectores más carenciados y trabajar para ellos. No sé, por ahí lo vemos en el urbanismo, por ejemplo, esto de la fragmentación social, de la fragmentación del suelo y demás, y creo que deberíamos usar esos conocimientos para evitarlo justamente, y que sea más equitativo, que todos podamos acceder al suelo y demás. Bien. A ver alguno de los otros compañeros, porque Melissa abrió el juego, vamos. A ver los demás. Hola, a mí me tocó el texto de Pobreza 2 y me parece interesante relacionarlo con el que acaba de decir la compañera, de que como que reelabora el concepto de pobreza en relación al hábitat, y en donde dice que no es simplemente tener un ingreso, o yo también lo pensaba desde el lado de tener una vivienda o una necesidad básica cubierta, que ni siquiera eso existe en muchos lugares acá, pero que en los lugares en donde sí los tienen, por ejemplo, un techo o un ingreso, aunque sea mínimo, es todo un hábitat que no está completo y que determina esa pobreza. O sea, es la inseguridad, son los barrios, bueno, contaminados, sucios, dejados de lado, esto que se construyen barrios
para gente de mucha plata al lado de barrios muy pobres y que se los separa directamente hasta con muros y barreras físicas. Entonces creo o sea, a mí lo más interesante del texto me pareció que habla de eso, que no es simplemente decir, bueno, que tengan un ingreso, sino que puedan realmente elegir un proyecto de vida y tener una libertad y una autonomía en ese tema, digamos. Y sobre lo que dice Wagner, me parece que la relación que tiene con esto es, bueno, eso que dije antes, de que con las especulaciones inmobiliarias, el valor del suelo, que no contempla mucho las necesidades y problemas, y todos los problemas que va generando en la población y que va como colaborando en este impacto, digamos. Bien. A ver, otro compañero que complemente. Profe, sí. Melina, ¿Se escucha? bien. ¿Sí? A mí sobre todo lo que más me costaba relacionar era la parte de economía, porque ya partimos con un terreno de juego que es capitalista, entonces es a veces difícil pensarlo de otra manera, y también obviamente está el rol de nosotros como arquitectos en participar, ya sea en planeamiento, en organizar en alguna parte de gestión, y sería como un dilema moral, por así decirlo, de para quién trabajamos, vamos cambiando nuestra forma de ver, porque es responderle a un cliente, que a veces es el Estado y a veces no, y entonces a veces siento que podríamos estar trabajando de los dos lados del muro, sería del lado más pobre, como en las partes que se separan con un muro por unas vías o algo así, un límite físico, y también del otro lado porque es la parte en la que estamos más acostumbrados a trabajar de proyectos, que son, bueno, los pagados, los particulares. Pero sí, dale. No, una cosa más. La parte que me pareció interesante es la parte de tomar al habitante como un sujeto activo. No solamente que sea alguien que recibe. Perfecto. Porque lo estamos considerando un sujeto, ¿no? Sí, sí. Bien. A ver, tal vez uno, para mechar algunas cositas, uno cree que tiene que optar entre trabajar para los pobres o para los ricos, y no es así. Uno en el ejercicio de la profesión puede trabajar siendo más equitativo o tomando decisiones como profesional que beneficien a la sociedad entera. Es decir, vos justamente hablaste de urbanismo. La mayoría de los países incluyen en proyectos urbanos para clases altas cupos de viviendas para sectores sociales, para distintos sectores sociales, precisamente para que se dé este relacionamiento que tiene que haber entre los distintos niveles y no hacer fragmentación. Se da en Francia, se da en España, por ley, ¿no? Se da en Estados Unidos, que hay cupo. Entonces uno puede, no significa que haga vivienda social solamente, sino que piense de qué manera las acciones que uno tiene puede beneficiar al contexto en general de la ciudad. Si yo pienso a la ciudad como guetos, y ahí difícilmente esté dando respuesta a nadie, solo estoy dando respuesta al sector que quiere hacer ese desarrollo y nada más. Pero podría empezar, una de las cosas que tendríamos que empezar a pensar es, como profesionales, es ver dejar este pensamiento de lado de los barrios cerrados, por ejemplo. Eso es un aporte. Dejar de lado y empezar a trabajar y generar conciencia en nuestros colegios, en todo, para que no se den este tipo de cosas que, a ver, tiene seguridad el que la puede pagar, tiene bienestar el que la puede pagar, así son formas en donde la exclusión es cada vez mayor, una autoexclusión por pago. Pero a ver, me gustaría seguir escuchándolos a los compañeros, porque hablaron Melissa, Rocío, Melina, y yo los tengo acá.
Seco, ¿está? ¿Sofía? Yo estoy acá. Ah, bien, vamos, a ver. ¿Dónde estás? A ver, ¡ay, qué horrible no verlos, por favor! A mí me tocó el texto de Pobreza 1, que es de Caputo, y lo relacioné, para mí están íntimamente relacionados ambos. Personalmente me llamó mucho más la atención y lo leí más, digamos, con más detenimiento al de Wagner. Si bien el texto de Pobreza habla mucho en líneas generales de lo que es la pobreza y que cómo cada país y cada persona también puede interpretar la pobreza desde diferentes puntos de vista, hace mención también la autora de dos términos, que es exclusión social y que es nuevos pobres. Y eso, la exclusión social, lo veo muy relacionado a lo que usted recién dijo, el hecho de que no solamente se excluye en la manera en la que los arquitectos hacemos urbanismo a la gente o a la sociedad que es considerada media, baja o pobre, sino que también los desarrollos inmobiliarios en estos centros que crean como si fuera una ciudad autónoma de barrios cerrados, también están generando una exclusión porque se empiezan a posicionar en la periferia de la ciudad y empiezan a habitar la ciudad de otra manera, sin importarle el impacto que ese centro urbano crea en la ciudad y de que está al lado, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto, barrios enteros que se generan al lado de un asentamiento informal y cómo se empieza a desgregar y a sectorizar así la ciudad. En el texto de Wagner me parece que lo que más me llamó la atención, al margen de que lo veo muy relacionado al de pobreza y que habla de estas cosas, de cómo la gente se queda excluida y no tan solamente de la gente de la clase baja, me llamó mucho la atención o me hizo mucho ruido a mí que también no se había tratado el tema de hábitat hasta ahora. Por ejemplo, en Urbanismo 2 lo vimos, nosotros además de hacer la materia tomamos, nos hicieron ver dentro de la materia dos autores que trabajan esto, que son Salvador Rueda y Curtis, y hablan de todo este tipo de cosas y tienen varias dimensiones que aportan al mismo tema. Pero creo yo que si no viéramos en esa parte que es mínima en urbanismo o no participáramos de una PPA con una mirada social, creo que estarían temas en que la facultad no se incluye mucho esa mirada, o sea, tener las dos miradas. Y, y también Wagner hace hincapié en esto de los arquitectos y de la línea tan fina que tienen en que sean totalmente atraídos por el mundo mobiliario, que solamente se dediquen a esa parte y que no nos interesa o como que le damos la espalda a esta parte que estamos viendo ahora. Entonces, como eso, esa línea que es tan fina, en qué momento nosotros vamos para un lado o para el otro. O sea, lo que voy es que si desde la facultad y desde la formación como arquitectos, que además de estar dentro de nuestras incumbencias del proyecto urbano y la creación de la ciudad de una manera homogénea, no se nos impulsa esa mirada, es como complicado después de que uno sale y ya es recibido tener esa política, ¿no? Como ya formado. Sí, también no sería patrimonio solo de la universidad, ¿no? Generar una visión de la sociedad inclusiva, con igualdad, con derechos, ¿no? Eso ya desde la primaria, el secundario, tendríamos que empezar a generar, ¿no? Algunos autores dicen que la mejor manera de perpetuar el capitalismo salvaje como está ahora lo hace a través de la educación. Entonces, tenemos que partir desde esos puntos, ¿no? De cómo se enseña, cómo se generan valores en los ciudadanos y que esos valores incluyan a todos. También uno puede trabajar, fíjense, no necesariamente debe trabajar en la pobreza, pero el primer eje fue la cuestión ambiental. ¿Qué tal si empezamos a tener en todos nuestros proyectos que tenemos, darle importancia a la cuestión ambiental? A ver qué tipos de proyectos saldrían. O fíjense ustedes, analicen los proyectos que han hecho en urbanismo y en arquitectura con una perspectiva ambiental. ¿Qué quedaría en pie de lo que hicimos?
porque parte de los incendios y del calentamiento global somos las ciudades que estamos haciendo, las ciudades para el vehículo, ¿sí? Con grandes recorridos, con grandes extensiones. No solamente es para trabajar con pobres, sino la cuestión ambiental tiene que estar contenida en todo. Y es muy claro, me pareció lo que decía Melissa, que según los conceptos o la forma de apreciación del mundo que tenemos, son las respuestas que damos después, ¿no? Es decir, si uno no tiene en cuenta que una sociedad tiene distintas clases o distintos sectores que están viviendo y conoce solo uno desde la educación, va a dar respuesta al que conoce, no al que no conoce. Entonces, ahí está el esfuerzo nuestro de que ustedes traten de, por lo menos, tener un mínimo conocimiento de lo que se trata la desigualdad urbana, la fragmentación, la vida en este tipo de lugares, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir adelante. Hay algunos alumnos más. A ver, en mi super lista. ¿Se escucha? ¿Santiago? ¿Sos vos o quién sos? A ver. No, Álvaro. Álvaro, dale. Vamos, Álvaro. Yo también es como que me centré más en el texto de Wagner, por ahí más que en el de la pobreza, porque tomando la parte donde Wagner habla de la formación como arquitecto, yo relacionaba por ahí los temas de cada arquitectura o lo que vemos en cada materia, de que por ahí cuando vemos vivienda o vivienda como tal, es en los 2 primeros años y después ya pasamos. Yo en parte tuve la suerte de en Arquitectura 3 cursar en la A, donde toca el tema social, y no esperé hasta, por ejemplo, urbanismo, que es donde, de nuevo, como decía la compañera, muestran un poco, pero en realidad no trabajás sobre eso, sino como que solamente lo analizás. Y es como, después estamos trabajando con estos super proyectos en Arquitectura 4, en Arquitectura 5, en Arquitectura 6, donde no se dimensiona la realidad actual, no es lo que la mayoría va a salir a hacer, es como, no te prepara para justamente esto, es como, no vas a salir a hacer una mega torre cuando recién te recibas, por ahí vas a hacer una casa para gente que tiene para hacer una expansión, o no vas a saber cómo manejarte para gente que tiene poco ingreso, si es que consigue un trabajo por ahí. Que, no sé, yo por ahí reflexioné un poco más sobre eso. Bien, sí, ¿no? Wagner lo que enfatiza es que tengamos lecturas como más interdisciplinarias, que tengamos otro tipo de visiones sobre lo que es el hábitat, que no sea la del diseñismo, ¿no? Que transmita otro tipo de valores, que incluya otro tipo de miradas, para brindar respuestas más acertadas a las demandas que tiene la sociedad hoy, ¿no? Como facultades de arquitectura. A ver, ¿hay más aportes por ahí? ¿Algunos más? Acá hago la de lo odioso, está más o menos en el tiempo, pero manejalo. Bueno, me faltaría, a ver, María Pilar, ¿está? Santiago José. Capaz que me dejaron la carita como Bullrich, ¿viste? Puesta ahí. Ponen la carita y chao, loco, me voy. ¿Qué voy a estar escuchando a estos viejos que hablan estas jugadas? A ver, ¿alguien más? De Cubet. Bueno, Dani, hagamos un redondeo, Bueno, ¿te parece? Sí, primero yo quería agradecer la participación de Melina Romero, porque no me había quedado muy clara su exposición escrita en el trabajo práctico y ahora que la escuché pude encontrarle sentido al análisis que hace, así que agradezco que haya participado, me permitió que leímos en su trabajo práctico. Todos los trabajos prácticos han sido muy interesantes. Claramente el artículo de Fernández Wagner los ha interpelado, definitivamente. Y hay una cosa que quiero por ahí, justamente tomando esa cuestión y habiéndolos escuchado y habiéndolos leído, es el tema como decía, creo que también era Melina, que decía, ¿de qué lado trabajar? Como si se trabajara de un lado
o del otro, o como si de un lado hubiese dinero y del otro no. Yo trabajo en Hábitat y me pagan, y vivo de eso. Entonces hay que tener claro una cuestión de que trabajan en el hábitat no es una cuestión que esté relacionada con el mero voluntariado o con trabajos que uno hace de motu propio o ad honorem o que los hace a voluntad para ayudar a la gente, ¿no? Justamente parte de nuestro ejercicio profesional al momento de trabajar y al momento de hacer un ejercicio profesional ético, por el tema de la ética, yo sé que lo han mencionado mucho, los ha interpelado mucho en los trabajos que han escrito y en lo que han estado hablando, justamente es que este tipo de intervenciones se instituyan. ¿Sí? Parte de nuestro trabajo es, primero que nada, como formadores, nosotros como cátedra, que en la facultad se visibilice la cuestión del hábitat popular como una cuestión social que requiere abordaje desde la arquitectura, ¿sí? Que se visibilice que la intervención en el hábitat popular es una intervención profesional de la arquitectura con la misma validez que cualquier otra, ¿sí? Y que se instituyan en nuestros espacios de trabajo posteriores, donde nos desarrollemos posteriormente. Hablo en primera persona como si fuera arquitecta, no me doy cuenta, pero en el trabajo donde después nos vayamos a desempeñar, también hacer hincapié en esto. Así incluso si trabajemos en el ámbito privado, el posicionamiento ético frente a la cuestión, como por ejemplo se hablaba hace un ratito con la otra temática de la cuestión ambiental, es parte de hacer un buen ejercicio profesional. ¿Sí? No tiene que ver con donde me den más plata voy y hago lo que me digan o lo que surja. Nuestro posicionamiento ético, eso sí, quizá no tenga valor económico, pero va a tener un valor en términos de principios y en términos morales, que es lo que después nos permite pararnos como seres humanos, ¿no? Frente a nuestros pares y frente a nuestros hijos, frente a todo, frente a la vida, justamente. El ejercicio ético de la profesión tiene que estar presente no solamente cuando estemos mirando una cuestión social o cuando haya una cuestión ese, tiene que estar presente en todo nuestro trabajo y tiene que ser algo que tenemos que estar vigilando constantemente, ¿sí? En todos los lugares a donde trabajemos. Y como les decía, la cuestión del hábitat es un ámbito laboral, tan válido como cualquier otro, creo que es parte de nuestro trabajo como docentes hacer eso visible y parte de ustedes como futuros profesionales, más allá de donde trabajen, no dejar de tener en cuenta de que la cuestión social del hábitat popular existe en todas las ciudades, sobre todo en esta, ¿sí? Y más con el contexto que estamos viendo en este momento, que estamos rodeados de incendios, digamos, atravesados por una cuestión pandémica, todo esto atraviesa y repercute justamente en las formas que han adquirido las ciudades en estos últimos años, en estas últimas décadas. Otra cosa, el tema de la visión en la formación, bueno, ahí creo que Gustavo ya más o menos un poco lo mencionó, ¿no? Tiene que ver justamente con que en realidad tiene que ver no solamente con nuestra formación como profesionales, sino que tiene que ver con nuestra formación como seres humanos también para la vida. Así es. Celebro también una cosita más para terminar, que hayan podido también articular las temáticas estas de la pobreza, de la cuestión del hábitat popular, de la fragmentación social, con otros temas que también han visto en otras cátedras, ¿sí? Esto significa, por ahí nos hace sentir un poco menos aislados, quizás un poquito con respecto a la temática. Está bueno saber que en otras cátedras que por ahí pueden estar quizás más relacionados con cuestiones más técnicas o más duras de la arquitectura, esta cuestión también se está haciendo visible, se está empezando a hacer visible, es muy importante, me alegro que lo puedan ver, y también celebro que empiecen a descubrir conceptos sociales como la vulnerabilidad o la pobreza o la fragmentación social. Bien. ¿Sí? Profe, Bueno. No sé qué más.
Melina, quería... Sí, no, digo lo que me parece que falta, al menos a mí, es sobre todo ver más ejemplos o cómo se manejan en otros países también la cuestión de no segregar, porque siempre, al menos acá de Córdoba, se me vienen a la mente los barrios del gobierno, como Ciudad de Mis Sueños, esos, que básicamente arrancaban a una persona del lugar en el que estaban, bueno, estaban tal vez mal ubicados, pero los sacaban de su contexto, o sea, de la cercanía de su trabajo, de donde estaban, y los llevaban a un lugar bien alejado de la ciudad. Bien, Que obviamente no es un buen ejemplo. No, la semana que viene, el lunes, lo vamos a dedicar todo. Yo voy a mostrar ejemplos de toda Latinoamérica. Es decir, ejemplos de trabajos relacionados a la pobreza. Ahí después le podemos hacer las críticas, qué pasó con eso. En todas las ciudades, como dice la Dani, existe el problema y existe el problema de la fragmentación y segregación. Estamos en un mundo capitalista que en función de eso valoriza el suelo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir teniendo, lamentablemente, la única ciudad, creo que la única de acá de Argentina, que prohibió esta fragmentación y tomó medidas sobre ella es Rosario, que sacó una ordenanza en donde prohibía los countries y los barrios cerrados en el ejido de la ciudad. Así que con eso, bueno, hay un aporte importante. Pero, yo voy a mostrar lindos trabajos que tiene con respecto a la pobreza urbana, sociohabitacional, así que creo que la semana que viene vamos a poder, y después me gustaría que discutamos qué les pareció el otro, son de toda América del Sur, son programas de América del Sur que vamos a ver desde adentro, ¿no? Comentándolo, voy a tratar de hacer una muestra de fotografías de cómo se interviene, qué se pone, y empezar a comentar y ver de qué manera se intervienen en todos estos lugares, ¿sí? Bueno, Luisito, si querés, continuamos con... ¿Cómo no? Y vamos al último bloque. La tercera categoría, que voy a ir dando un poco la palabra humilde suscriptor, y también invitamos a las compañeras docentes que participen. La tercera categoría, el tercer término, era lo referido a territorio, ¿sí? Y aquí los textos elegidos, más allá del de Raúl, como repetimos siempre, es de dos autores, pero ahí había un truquito que vamos a ver si lo podemos develar, en cuanto a dónde ponían el foco los dos autores. Uno de Pedro Abramo, un economista brasilero, que hace mucho hincapié en lo urbano, ¿no? En la dimensión, en las distintas dimensiones, la complejidad de las formas de producción al interior de las ciudades. Y otro texto de Maristeles Vampa, donde abre más el lente y nos lleva a una escala. Ahí aparece la noción de escala, que nos es un término familiar a nosotros dentro de nuestra formación académica, y ve porciones mucho más amplias geográficas, y también se redefine lo que es esta cuestión de territorio, ¿sí? En cuanto haciendo una mirada como para darles pie a los compañeros para tomar la palabra, algo que nos llamó un poco la atención que veíamos y que lo celebramos, ¿no? En muchos casos, en muchos trabajos, predominó fuertemente las preguntas guía, que estaban en la guía, valga la redundancia, pero que estaban muy orientadas al rol profesional, y el planteo de Fernández Wagner. Entonces ha habido, en ciertos casos, el territorio visto desde la perspectiva de Abramo, desde la perspectiva de Svampa, quedaba como un poco más secundario, o daba pie, pero muchos se centraron fuertemente, y me pareció muy interesante que en varios casos en los textos aparecían nuevas preguntas, y eso estaba bueno, y que inclusive alguno que recuerde una pregunta de su trabajo la pueda traer acá y la vamos charlando entre todos. O sea, que a partir de la reflexión aparezcan nuevos interrogantes, eso es interesante, un buen camino, porque estamos en vías de un descubrimiento, o de un nuevo descubrimiento, y relacionándonos, ¿no?, con nuestra cuestión profesional. Pero bueno, así como para socializar a todos los demás compañeros y docentes dónde andábamos y qué se vio
en los trabajos vamos a usar la dinámica como hemos venido haciendo anteriormente. Acá también vamos a tener que hacer la de maestro Ciruela, ¿no? Tener la lista a mano. Sí, teníamos, bueno, acá por el mosaico que tiene esta aplicación, la veo Lucila, la tengo acá primera en la lista, en texto territorio 1, Santiago Díaz, Benicio, Anabela, el texto de Carla, no sé si estará, no veo toda la lista acá, de Carla Ruggeri, está interesante, algunas cosas que se las pudiera compartir. Y en el otro texto, bueno, Mariano, no me interesa ir uno por uno, hablemos de Abramo, hablemos de Svampa, es aleatorio, pueden hablar de cualquier, sea territorio 1 o territorio 2. ¿Andan por ahí? Adelante, compañeros. Vamos a parafrasear Rebor. Hola, como dice Rebor. Bueno, yo no estoy simular. Tocan entre el uso de la palabra y eso está bueno. Entonces acá la tenemos a Lucila y a Benicio, los dos dijeron, no sé quién, cualquiera de los dos. Las damos primero. No. A mí, buenas tardes ante todo. La verdad que es la primera vez que asisto a la clase por problemas ahí administrativos, qué sé yo, de lista, pero me pareció súper interesante la lectura que proponían, las temáticas que se proponían, porque me parece que es interesante que el alumno sea partícipe, digamos, de lo que está sucediendo, de lo que nos sucede, que no le dé la espalda a las cosas que vemos, que aprendamos a ver en realidad, porque a veces vemos, pero como que lo dejamos pasar. Y estos textos, si bien, por ejemplo, el texto de, no me acuerdo el autor ahora en este momento, el apellido, ella habla de lo que es esta situación de encontrarse con una extracción ahí extraña en la zona en la que vivía. A mí me toca muy de cerca algo parecido porque yo soy del litoral y nos pasa con el problema de las represas y el uso de, qué sé yo, de algo que es como muy, muy nuestro, que es el río. Y entonces como que lo vi por ese lado relacionado con esta problemática, ¿no? De por ahí. Es como que está tan a la vista que parece que es normal y bueno, como que lo callamos, digamos. O no sé, pareciera que es normal y está bien, cuando en realidad lo que se hace es explotar una cantidad de los recursos y bueno, la sociedad como que se lleva la peor parte, digamos, ¿no? Ahí Maristela Svampa usa un término que está interesante, habla de los países de América Latina y el Caribe, que es donde estamos centrando gran parte del análisis, habla de exportadores de naturaleza, ¿sí? Y esa es una figura discursiva que es muy interesante, no ponerlo solo exportación de materia prima o de tal commodity o de producto concreto, de visión economicista, sino que es como provocador la expresión de decir somos exportadores de naturaleza. Exactamente. Sí. Yo sumo un poco a lo que dice Benicio. O sea, en realidad encontré muy interesante cómo trata la autora el tema de, en realidad, de esta usurpación de territorio. A ella también le toca muy de cerca porque era su territorio de origen y después de varios años llega y la encuentra en un estado totalmente diferente. Pero cómo bueno, los chacareros y los dueños de las chacras de ahí de repente pasan a ser, bueno, ella los nombra como superficiarios. De repente ya no tienen derecho a la transformación de ese territorio y el Estado, que bueno, que no me parece menos, el Estado lejos de salvar esta situación, lo que hace es obviamente apoyar a las grandes exportadoras y bueno, obviamente esto influye un montón en el poco derecho que tienen los dueños de esas tierras. Y un poco yo también relacionarlo a la actividad profesional yo en mi reflexión decía, bueno, el Estado o los planes y los programas urbanos siempre
aportan y en realidad suman para todos estos grandes proyectos urbanos que plantean, no sé, grandes superficies de tierra llenas de torres y de un montón de planes urbanos que al final, ¿quiénes tienen acceso a eso, no? Si ni siquiera tienen acceso a un terreno propio, ¿quién tiene acceso? Entonces, también esa forma de manejo del territorio ya está segregando a bastante parte de la población. Es súper interesante cómo lo aborda esta autora de Svampa. Y nada, me parece que todos lo deberían leer porque de verdad que tiene una manera de abordar el tema que está muy bueno, muy bien. Sí. Díganla como rockstar. ¿Sí? También Maristela sí. es una rockstar el tema, síganla. Todo lo que saque de Maristela, léanla, es muy interesante. Ahora se viene pronto un libro que está armando, que lo vamos a difundir también. Bien, ¿y quién más anda por ahí? Hemos tenido 2 compañeros del texto de Maristela, del texto de Pedro Abramo. Sí. Sí, yo leí el texto de Pedro Abramo, que habla sobre la teoría económica de la favela. Y bueno, me llamó mucho la atención, porque bueno, yo no estaba muy interiorizada con el tema de las favelas. Yo creía que, bueno, la gente que vivía ahí no era por decisión propia, sino que era porque no le quedaba otra opción. Y bueno, después de leer el texto entendí que hay mucha gente que elige la vida en la favela por diversos motivos, por trabajo o porque ahí se tienen un sentido de pertenencia, porque tienen una red de relaciones con las demás personas que están ahí. Y bueno, eso me llamó muchísimo la atención, que el mercado informal de las favelas tienen un precio similar al mercado formal y sin embargo la gente sigue eligiendo vivir allí, en esos asentamientos informales. Y bueno, eso fue el mayor interrogante que yo me hice a mí misma, que es por qué estas personas, pudiendo por ahí con un poco más de esfuerzo acceder a otros lugares, sigue eligiendo esto. Y entiendo que bueno, ahí vinculándolo con el texto de Wagner, que no solo interviene en aspectos económicos, sino que también sociales, de pertenecer a un grupo, de vínculo, o por ahí, no sé, como hay partes de la familia que viven en la favela, se siguen queriendo quedar ahí porque todos les queda cerca, o como que se van agrupando en ese mismo sector. Y bueno, por otro lado, que bueno, que si bien yo lo veía, bueno, como esto, como una exclusión y una segregación, muchas veces para los habitantes de ese lugar es como una inclusión, o sea, como que se sienten incluidos ahí y no en otro lugar. Y bueno, otra cosa que veo negativa de las favelas, vinculándolo con esta época de pandemia, es que son lugares muy vulnerables, porque bueno, por el hacinamiento, porque no tienen servicios, no tienen infraestructura, y bueno, que por ahí es tanta la gente que vive en estas favelas y no se pueden erradicar, que por ahí, en vez de proponer como solución sacarlas, se podrían proponer planes políticos para mejorar las condiciones de vida en estas favelas, ya que la gente como que no se quiere desprender de estos asentamientos. Se podría proponer mejorarles la calidad de vida ahí, más que nada en esta situación pandémica, que bueno, son sectores muy vulnerables. Bueno, me parecería esa, por lo que leí, una buena solución. Profe, para aportar a lo que dijo mi compañera, esto de que en las favelas no se quieren ir, algo que yo puse en mi texto es que esto del habitar popular tiene que ver mucho con lo que las personas le atribuyen significado e identidad a su lugar. Y es como que si vos en un lugar vos te sentís realmente bien y tenés, digamos, accesibilidad, a pesar de que las condiciones capaz que no sean las óptimas, pero digamos, es como tu lugar, tu casa, digamos. Me parece que más que nada va por ese sentido de pertenencia y que bueno, que estaría bueno que el Estado, ya que la favela es como, yo lo planteaba como
una unidad habitacional que capaz que si el Estado interviniera, podría funcionar bien, digamos, y, digamos, no sacarle el lugar o la identidad que las personas tienen a ese lugar. Y bueno, Agregando a las chicas, sí, Fey, Mari. no, y nada, y lo que me interesó más que nada del texto de Warner es más que nada esto de la interdisciplina, de que quizás, o sea, yo leyendo el texto me planteaba a mí misma qué tan preparada estoy para trabajar, o sea, con respecto al hábitat popular, ¿no? Porque es como que, o sea, en la facu como que a veces lo tocas pero de oído, y como que capaz que nunca te metes a saber y decir realmente qué pasa, o de qué se trata, o es como que te da como esa de preguntarte a vos mismo y decirte, bueno, ¿qué es realmente el hábito popular y cómo funciona, no? Bien, fíjense que un autor de la década del 70 que todavía vive, que se llama John Turner, están todos sus libros en internet. Él en los 70 peleaba mucho por esta visión que luego se fue imponiendo de mejorar los asentamientos frente a la década del 70 que era erradicarlos. Él decía, tenía una frase que él decía, donde algunos políticos, funcionarios y profesionales ven un problema, para la familia es una solución. Es decir, no ver a la villa como un problema, o como normalmente se decía, como un cáncer que hay que extirpar, sino que podemos ver a ver qué, o el lugar de donde carecen, un asentamiento, y siempre dicen, es un lugar donde carecen de recursos. ¿Sí? Bueno, hay otro tipo de recursos que no son los monetarios, que permiten desarrollar esa vida, que es lo que uno tiene que aprender a ver y a canalizar. ¿Qué recursos tiene una organización para poder tener el comedor popular, el apoyo, la biblioteca, las actividades con niños, todas estas cuestiones sin recursos? Entonces, hay herramientas de gestión que tal vez no conocemos nosotros y que podemos empezar a ver, ni mejor ni peor, ni para hacer eso, ni dejarlo de hacer, sino conocerlas para poder articularlas. Todos estamos en la ciudad y la producimos de alguna manera. ¿Cómo podemos, en este sentido, tener herramientas como profesional para intervenir en esos contextos y no decir, no, a esto hay que erradicar, hay que sacarlo todo y volvemos de cero y tenemos a lo Le Corbusier, ¿viste? Ver que no hay nada en el lugar y tenemos que hacer todo nuevo. Hay recursos, hay estrategias, y la gente sabe hacerlo de una determinada manera. Uno tiene que aprender primero a mirar, escuchar cómo lo hacen y complementar el conocimiento técnico con el conocimiento popular para de eso poder producir un hábitat popular que esté consensuado, no como lo que decía la compañera, las ciudades barrios u otros conjuntos o otras políticas habitacionales que no tuvieron buen resultado, ¿no? Pero continuemos, no me quiero meter tanto con eso. No, pero falta más. Usted también tiene uso de la palabra, compañero Rebor. A ver qué otro. Viene muy bueno, viene muy interesante. A ver quién más. Las interpretaciones. A ver, ¿vieron que pedir la palabra, hacer uso de la palabra, no produce alopecia ni nada? Está bien, ¿no? No. Un poco, pero bueno. ¿No? Ni y la mantiene callada. Claro, ni y nada. Lo más importante que tomar la palabra la mantiene callada Lilita. Ay, creí que ibas a decir el Liborio. Oh. No, Liborio. Lilita, usted ya sabe lo que digo yo. Lilita puede hablar porque le damos lugar, igual que la Bullrich. Así funciona. Bueno, no sé quién más anda dando vuelta ahí. Había otros trabajos, no sé si anda Franco, que había interpelado el tema. Sí, profe. ¿Está ahí Franco? Sí. Ah, no, Ismael lo tengo ahí. Ismael, bueno, no importa, estoy así en base a los apuntes que tenía y yo me tengo que autocensurar con el tiempo. Estamos bien, estamos dentro de los 20. Yo en el texto desarrollé mucho lo de Wagner, pero también algo que me llamó la atención del texto de Territorio 2 relacionado con lo que dijeron las chicas, es que está muy relacionado el tema del mercado del trabajo con el mercado inmobiliario. Y en las favelas, y
la informalidad del mercado de trabajo le impide a las familias ingresar al mercado inmobiliario formal, de forma formal. Por eso muchas veces se recurre a las favelas y con todo ese sistema de relaciones. Se te corta, che. Sí. Ismael, se cortó lo que dijiste. No sé si para todos. No. Sí, anda medio mal internet. Otra cosa que me llamó la atención, que es sobre el tema de la educación, que al final que habla de que muchas de las personas que vivían en las favelas quieren o desean brindarle educación a sus hijos para un mejor futuro, una mejor ocupación o algo, pero eso termina siendo todo erróneo porque la educación en ese tipo de situación no es ninguna credencial para una mejor ocupación. Y terminan ocupando los mismos trabajos que ocuparon sus padres, entonces la educación es una salida en ese ámbito. Perfecto. Creo que muchas veces esta misma noción de decir proyectar a futuro en un estudio se termina convirtiendo en contraproducente hacia ellos mismos, en la sensación de crear aún mayor identidad de la favela, en el sentido de no sentirse socialmente segregados, no poder llegar a un mercado, a un trabajo remunerado correctamente y todo, muchas veces se ve relegado en el hecho de decir, es preferible continuar con los que ya veníamos haciendo y perdurar en esta situación. A mí también me llamó mucho la atención la idea de que cómo la educación no te lleva, en este caso, a una mejor posición. Y a mí, por ejemplo, también de muchos de los que venían hablando de las chicas, a mí me toca mucho yo vengo de una ciudad chica, en la que tenemos un contraste muy fuerte entre los ricos y los pobres, entre comillas. Y sin embargo, la idea de identidad la vemos todos juntos en la costa del Paraná. Eso me pegó muy fuerte, el hecho de decir la identidad más allá de una posición social económica. Sí. Profe, y algo más para contar es, una vez que yo leí ese texto de Territorio 2, quise buscar, vi un video para entender un poco más cómo funciona la favela, y en las favelas está la persona, el ciudadano común que quiere sobrevivir, tiene dos opciones, o el Estado o la economía del lugar, que sería el narcotráfico, lo principal, es lo que brinda más. Y ellos le tienen más miedo al Estado por la justicia y todo, que terminan recurriendo de forma segura al narcotráfico, trabajando para el narcotráfico, y ahí se crean muchas redes de ¿cómo se llama? Como hablaba acá, los tipos de proximidad. La proximidad de economía ilegal. Claro, economía de proximidad. Esa. Sí, claro, puntualmente en el caso de los asentamientos en Brasil, aparece este tema que vos estás abriendo, aparece en una complejidad brutal. Pero que, a ver, aparece por la falta de Estado, precisamente. Como el Estado no brinda esas soluciones, no es solo en la favela, uno lo puede ver en estos barrios. Ante la ausencia de Estado, el narco se convierte en un Estado en paralelo, que brinda seguridad, brinda trabajo, empleo, hace justicia. Hasta han circulado noticias que, siguiendo, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, como para tener una dimensión, han circulado noticias que en este contexto de pandemia, en muchos asentamientos grandes en Brasil, las acciones de aislamiento preventivo al interior de los asentamientos las organizaban las redes de narcotráfico. Por, más o menos de dominio público, el criterio o el enfoque que ha tenido el gobierno brasilero respecto a este tema de la pandemia. Hay una postura. Entonces, en ese caso,
han circulado estas versiones, que las propias redes de NARP han organizado la vida al interior del asentamiento y han promovido las acciones de cuidado de las personas, que usen el barbijo, que tengan agua, que toda esta cuestión, le han hecho es un poco un ejemplo de esto que decía Gustavo, que por la escala, el tamaño que tienen, ahí fíjense, esto mismo que estamos hablando, puede ser un asentamiento de 10, 15 horas, hasta esos que tienen millones de personas viviendo adentro. Entonces, ese crecimiento en términos físicos y de población también va de la mano proporcionalmente a la complejidad de los problemas, ¿no? Así que está bueno también que lo hayas complementado audiovisual y que hayas sacado este tema. Tengo que autocensurar por el tiempo, arquitecto, para que vea que... Está muy bien. Está muy bien, entonces... Hay una cosa que es interesante en Abramo, que complementa y que me parece que abre, porque cuando uno habla de mercado informal, si bien las estrategias son parecidas a las del mercado formal, hay algunas cuestiones que la gente considera al momento de llegar a él, más en la villa. Acuérdense, los que han leído Abramo, que él habla de que el precio de la tierra es la posición de ese lugar, la cercanía al lugar de trabajo, pero también hace al valor de la tierra la red de solidaridad existente en donde yo puedo basar mi vida. Mi vida tiene que ver y se puede desarrollar en un contexto donde están los otros, donde interviene un territorio, ¿sí?, con la guardería que la tienen los propios pobladores, con el cuidado de niños, con la alimentación, con la generación de empleo. Entonces Abramo pone ahí una cosita muy interesante, que es que el valor del suelo no es solamente lo que uno consideraría el suelo, las dimensiones, la ubicación, los servicios, más lo que el lote hace por la familia, en ese contexto de solidaridad y en ese contexto de prestaciones comunitarias. Por ejemplo, él tiene un análisis muy, muy interesante y hace encuestas de por qué eligió ese lugar y no otro, y por ejemplo algunos porque tenían el programa Mía Casa, Mía Vida, porque estaba el Favela Barrio, porque estaba el Habitar Brasil, que le generaba mejores condiciones, entonces por eso elegían esos lugares. Pero bien, dale Luisito, porque si no nos ponemos a hablar de esto que es hermoso. Sí, no, estamos dentro del top. Los felicito por las intervenciones, muy buenas. Sí. Han reflejado el escrito también, están interesantes. Y una cosa que me gustaría agregar como complemento de esto, que ha ido saliendo un poco deductivamente, que no está mal, porque no está explicitado en los textos, pero esto que tiene que ver con lo que estaba diciendo Gustavo recién, la pertenencia, ¿por qué ese lugar y no otro? ¿Por qué estos valores, o mejor dicho, estos valores, esta elección de este lugar para vivir en la ciudad, como parte de redes? Y también una de las compañeras hablaba de la identidad y pertenencia y toda cuestión. Aparece algo que se mencionó en la clase de hábitat, por eso está bueno cuando vemos aparecer conceptos, empiezan los vasos comunicantes que se dijo, está bueno porque es que estamos empezando a digerir todas estas cuestiones, cuando hablábamos de lo material y lo no material de las dimensiones del hábitat, ¿se acuerdan? La importancia de esto. Fíjense cómo hemos hablado, le hemos dedicado mucho a esta cuestión, cómo la noción de territorio es otra, y la abrimos más allá de la formación predominante que tenemos, entendiendo solo como un hecho físico y viendo solo las cuestiones físicas. A mí siempre me gusta rescatar en esto otro concepto de otra autora, que es Adriana Rosman, que fíjense, inclusive en línea con esto que estamos diciendo, pone al territorio, dice que no es solamente una cuestión física, que es lo que estábamos diciendo recién, sino que también el territorio lo podemos entender, y acá está la perspectiva de las ciencias sociales, como una construcción social. Es decir, espacio y sociedad permanentemente interaccionan uno sobre la otra y van construyendo la territorialidad, o esta noción de territorio. Fíjense que es otro enfoque, uno más, distinto, que ha sobrevolado en esto que han intuido, y a eso le agrego, ya para redondear, como dije al principio, que me alegra también que gran parte de los trabajos se han visto muy interpelados en la
cuestión de la formación. Muchos hablaron de la currícula, del hoy, de cómo estoy transitando hoy mi formación como universitario, como universitaria, y cómo vamos a ser profesionales. En esta cuestión de la formación y darle un giro, nos proyecta al momento de ser profesionales cómo esta cuestión de intervenir en hábitat popular, una posibilidad puede ser el trabajo directamente en territorio, en un barrio de estos, en una organización, pero si uno empieza a incorporar esta noción de complejidad que tiene esta cuestión y todos los temas, y lo empieza a hacer carne, ¿sí?, para decirlo coloquialmente, y ve eso, puede estar accionando y teniendo influencia sobre todos estos aspectos de cualquier lugar, no solo en un trabajo directo en una organización, en una comunidad, sino, por ejemplo, como parte de un equipo técnico que formule un plan urbano ambiental, supongamos, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes se paran ahí, ¿qué van a pedir? Solamente a mí dame para hacer los renders y te dibujo el plano, va a decir el arquitecto, ¿no? El que estamos interpelando acá. Pero quizás alguno de ustedes que tenga otra noción de complejidad va a decir, no, a ver, para un plan urbano ambiental de la ciudad tal, a ver, pero empiezan a tomar, bueno, pero ¿desde dónde entendemos territorio y de dónde se ve el ambiente, dónde se ve eso? Como les decimos siempre, eso nos lleva a zambullirnos en lo interdisciplinario. No es necesario ir a cursar 10 carreras de grado, no va por ahí. Lo interdisciplinario es mantener nuestra especificidad, pero corrernos del lugar. Es un poco similar a lo de la primera clase del arquitecto, autor y actor. Conservando nuestra especificidad profesional, entendiendo el impacto que tiene nuestra operación en el espacio, el centro, la discusión está puesto en otro. Entonces, ya dar cuenta de la complejidad es un gran paso. Hay temas que sabemos que están ahí y probablemente la cuestión técnica concreta la de un colega de otra profesión. No importa, el eje está puesto en otro lado, ¿sí? Entonces, desde ahí también, como operadores del espacio, podemos estar teniendo influencia en esta cuestión del hábitat popular y de la ciudad en general. Las ciudades más vivibles para todos y para todas, y especialmente para los ciudadanos que forman parte de este sector. Bien. Así que eso como para este eje, Gustavo, como para ir cumpliendo. Bien. Ahí puse en el chat una dirección de YouTube donde hay una conferencia de Pedro que está muy buena, que la da en castellano, bueno, en portuñol, pero se entiende bastante bien, que la dio acá en Argentina, y que habla de todos estos temas y me parece muy esclarecedora. Ahí lo puse en el chat. Buenísimo. Sí, el portuñol de Pedro Abramo es muy bueno, no se preocupen. Sí. Lo van a entender perfectamente, ¿no? Es súper interesante. Un economista, pero que uno lo escucha hablar, tiene que ver con esto último que decía. Ahora, las cosas más interesantes que vamos a empezar a ir descubriendo en el camino van a venir de un montón de otras profesiones, no solamente de colegas de la arquitectura. De leer y de escuchar a geógrafos, a gente, politólogos, sociólogos, licenciadas en trabajo social, por ejemplo, también muchas, que saben y quería agregarnos también que en la última reunión de Mercosur, que fue la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, ahora el link, están grabadas las intervenciones porque se llama algo así como la edición del Kisur es cartografías de la pandemia, y el tema de la pandemia precisamente ha desnudado toda esta vulnerabilidad de ciertas comunidades y grupos sociales, y la mayoría de las conferencias estuvieron referidas a eso. Les recomiendo las de Roberto Fernández. Bueno, yo les paso el link, están todas ahí, son 3 o 4 por día. Están en el canal de YouTube de la semana pasada. Y lo bueno es que, bueno, hay nuevas reflexiones a partir de estos problemas ambientales que están apareciendo, ¿no? Y su impacto sobre los territorios y sobre la pobreza. O sea, justamente viene a linkear los 3 temas con los que armamos el seminario. Claro, normalmente entre los que andamos metidos en esto, el comentario de este año ha sido como, genera como un sentimiento contradictorio, para ponerlo como en un plano emocional. Maldita pandemia, en el sentido como nos ha pegado a nivel planetario, pero muy especialmente los sectores que están más vulnerables en este momento, y ha sido público conocimiento.
pero al mismo tiempo ha permitido, y ahí está el desafío de sostenerlo en agenda, ha puesto en agenda realidades que son de décadas, ¿no? La figura de a lo mejor un medio periodístico cubriendo que el barrio tal no tiene agua, si no tiene agua no se puede lavar las manos para prevenir el COVID, y lo dicen ahora, pero a lo mejor ese barrio hace 30 años que no tiene agua, ¿no? Pero bueno, ahora lo puso en agenda. Lo que ha significado esto, bueno, quizás pueda ser un buen desafío aprovechar el momento, verlo como oportunidad quienes trabajamos en esto y estamos convencidos de sostener el acceso a los derechos de estas personas, ¿sí? Va un poco por ahí también, por eso este año ha sido muy prolífico en producción de temas a partir de la pandemia, en muchos temas, ¿no? Pero en el campo específico nuestro, emergió con total claridad y muy especialmente de la característica de la ciudad latinoamericana. Emergieron, estaban allá, mira, descubrimos que el barrio tal, sí, hace 30 años que está ahí atrás de la tapia el barrio ese. Va un poco por ahí, bueno, está. Entonces ahí, a caballo de esas discusiones, para decirlo en criollo, machacar sobre el hierro caliente, ¿no? Aprovechar esta ocasión para interpelar a los decisores, para interpelar al Estado, a quien corresponda, para poder mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Bueno, eso, Gustavo, te dejo la palabra. Muy bien. Estoy buscando a ver si puedo. A ver. Se revolucionó mi computadora, empezó a vibrar. A ver si puedo mostrar para que reflexionemos lo que dijimos acá. Estoy viendo, porque estoy viendo algunas fotos. A ver si... Ay, dámela. Acá está. ¿Alcanzan a ver? Ahí está viniendo. Ahí se ve la fotografía. Es una foto, ¿no? Sí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Es una foto, sí. Seleccioné 3 o 4 nomás ahora, sí, de la biblioteca de los barrios que pude trabajar. Bueno, esto es Venezuela, esto es Caracas, por ejemplo. Imaginemos, a ver, que somos un equipo técnico y tenemos que intervenir ahí. Fíjense la complejidad, 1, 2, 3, 4, 5 plantas en un territorio. Pero, a ver, ¿cuál sería el concepto de pobreza que yo le aplicaría ahí? ¿Cómo, para empezar a ver cuáles son las necesidades? Una compañera hoy decía que tal vez el concepto de pobreza es algo material o algo más. ¿Sí? Acá la gente está viviendo a 10 minutos del centro de Caracas, miren las condiciones. Acá, si yo lo miro con un criterio de una visión ambiental, ¿sí?, que tendría mucho que ver acá y una incidencia grande si yo debería intervenir, ¿no? Después vamos a ver otras fotos un poquito más alejadas. ¿Qué pasa abajo? ¿Cuáles serían las cuestiones ambientales que incidirían, ¿no? ¿Cuáles serían las cuestiones de visión del territorio? ¿Qué tiene este territorio para que la gente se haya ubicado ahí y empiece a reproducir sus vidas y a densificar esto que estoy viendo, ¿no? A ver, fíjense que, a ver si puedo mostrarle, para que veamos la diferencia. A ver, espérense un minuto, porque, a ver si la podemos ver ahí, acá. Fíjense como concepto, no sé si la pueden ver ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí, profe, se ve. Bien. Esto también es hábitat popular. Esto es en Perú, cerca de Lima. Fíjense, un barrio desarrollado en una duna. El concepto de territorio, pero también de ambiente y de apropiación, que una compañera hablaba, de que le había dejado en claro que territorio también era identidad y apropiación. Fíjense esto de vivir ahí. ¿Dónde vive esta gente? En una duna. Miren cómo se va apropiando con esas esteras que va generando su lote, su territorio, cómo
hablar de territorio y la gente misma va identificando qué parte es privada, qué parte es pública. Si ustedes ven que en algún sector aquí hay bolsas con arena, así se va dejando como para que en las dunas no se corran, se van poniendo bolsas y van fijando la tierra. Cómo se van construyendo, fíjense lo que son las infraestructuras, los cables que están acá en primer plano, ¿sí? Fíjense un palo y un positivo y un negativo que lleva y allá atrás la cantidad que hay. La concepción de ambiente que puede tener comparado con el que vimos de Venezuela, ¿sí? La concepción de territorio, la concepción de pobreza. Si yo miro lo material, son absolutamente pobres, pero si miro eso otro que veíamos que había por detrás, toda esta cuestión, el habitante como sujeto activo. El habitante es el que produce este territorio. Aquí casi no hay Estado. Es el habitante el que lo produce como sujeto de derechos que va generando su hábitat, su territorio. A ver, veamos otra. Fíjense, a ver si puedo mostrar esta. Ya, ténganme paciencia porque la estamos viendo de a una. A ver si vemos eso. Ahí apareció. ¿Ahí la ven? Perfecto. Miren, esto también es hábitat popular. En un territorio donde predomina la montaña. En uno era el trópico, en otro el hábitat popular sobre las dunas, sobre un territorio altamente hostil. Miren este territorio. ¿Y dónde se instala la gente? Si tendrá necesidad de vivienda para instalarse a vivir en estos territorios, porque acá con las pendientes que tiene es todo roca, el habitante, si ustedes van observando, va generando las plataformas para ubicar su casa arriba. Fíjense cómo pasan los cables, fíjense lo que es el ambiente, ¿sí? Cómo voy modelando el ambiente para poder habitarlo, ¿sí? ¿Cómo son las cuestiones? ¿Qué lecturas de pobreza puedo hacer frente a esto? ¿Sí? ¿Qué lecturas de territorio? ¿Cómo se determina un territorio, un lote, un espacio público, un espacio privado? ¿Sí? ¿Cómo puedo ver esta serie de circunstancias aquí? Creo que tengo miles de fotos, pero les voy a mostrar estas nada más. A ver. Fíjense, a ver, presentar ahora. Vamos a ver. Miren esta. Si alcanzamos... ¿La están viendo? Perfecto. Ahí se ve. Sí, está funcionando. Este es otro asentamiento. Está bien. Este es otro de los asentamientos. Fíjense acá lo que es la cuestión ambiental. Lo que a mí me sobra va al espacio público. Todas las cloacas se tiran al espacio público. ¿No? Fíjense lo que es la valoración del espacio público. Igual que en mi barrio. Igual que la esquina de tu casa, que es Cofico, a pocas cuadras del centro. ¡Ja! ¡Qué grande! Che, bueno, fíjense eso, qué importante, ¿no? A ver, del favela le quiero mostrar algunas fotos, porque es importante ver cómo se va construyendo esa idea, porque los habitantes van construyendo esa idea de territorio, esa idea de ambiente, y qué datos le va dando el ambiente para que genere estas cosas. Si yo no respeto el ambiente y mi territorio, van a suceder esas cosas. Si no tengo la suficiente infraestructura, tampoco. Entonces, es ahí donde debe intervenir, donde las asociaciones ¿cómo es? De barrio, las organizaciones comunitarias son las que nos brindan un dato y nos brindan el aporte para que poder trabajar y dónde. A ver si podemos ver esta. Creo que sí. Déjenme dejar de compartir. Está medio casero esto porque lo estoy inventando ahora, ¿no? Fíjense si están pudiendo ver esta. ¿No? Todavía no. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar. Ay, que no la veo yo ahora, a ver. Ahí sí ya se nos complicó realmente. Acá está.
Ahí va. Es una mala foto, pero bueno. Fíjense que esto, todos vemos Brasilia como a Niemeyer, como el gran proyecto urbanístico. Todo en torno a Brasilia está esto que es esta foto. Es una gran favela, ¿no? Fíjense la idea de ambiente, la idea de territorio. ¿Cuáles son las cuestiones que serían para calificar la pobreza en ese territorio? Acá no hay una sola infraestructura, están sobre un bañado, sobre una laguna, que es el único territorio que todavía el mercado no detentó en torno a Brasilia, y es el que han ocupado los pobres en ese lugar. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los hábitats popular que le estamos mostrando, hay ideas, hay identidad, hay intervenciones, hay noción de ambiente, hay noción de territorio, ¿no? A ver, en Bolivia le voy a mostrar una de Bolivia para que no me diga, no, está mostrando de algunos lugares nada más. Vamos a ver. Es como una Venecia latinoamericana, vendría a ser esa, digamos. Eso es como una Venecia, sí. Claro, versión Vamos a ver esta que me parece como muy importante. A ver, dejo de compartir esta y les muestro otra, que está tan relacionado con lo que está ocurriendo hoy en todos nuestros territorios. Acá arriba está. Esto es La Paz, Bolivia. Lo que se ve abajo es la ciudad de La Paz. Todo lo que ven sobre la montaña es asentamiento irregular. Entonces, fíjense la oficina de planificación de La Paz y tendrá que tener en cuenta el hábitat popular, ¿no? Para intervenir. Y este ambiente con este relieve, este territorio tan complejo para actuar. Pero a su vez, este territorio tan complejo que la compañera hablaba, que generaba identidades, esas identidades con costumbres y culturas. Fíjense que por eso le traigo esta foto a colación. ¿Qué dice la frase ahí? Ladrón que sea sorprendido se da linchado. Y cuelgan esos muñecos en los postes de luz para identificar que en esos territorios no se permite ningún tipo de delito. Que hay justicia comunitaria, le llaman ellos, que el ladrón lo golpean y lo queman, ¿sí? Fíjense un territorio cómo va definiéndose por ciertas condiciones, ¿no? Y cómo la misma gente organizada va brindando respuesta. En ese territorio uno puede ver una calle que está hecha con algunas cuestiones, que tiene contenedores para que la barranca no se deslice. Fíjense cómo va construyendo la gente, ¿sí? Entonces uno va con estas tres cosas que estuvimos viendo hoy, como es el concepto de pobreza, el concepto de territorio y el concepto de ambiente, puede ir definiendo, ¿sí?, distintos hábitats, ¿sí?, que hablan del hábitat popular. A ver, dejo de compartir y les muestro la última. La última, porque si no se nos va a hacer muy tarde. A ver si puedo. Ahora sí. Bien, ¿a dónde estoy acá? Fíjense esta. Si la pueden ver ahí. Esta también es Bolivia. Esto ya es un contexto donde actuó, para la compañera que decía qué se hace en estos casos. Este se llama el programa Barrios de Verdad. Parecería que el que inventó el nombre, ¿no?, el funcionario que inventó el nombre, parecía que los asentamientos y las villas no eran barrios de verdad, que barrios de verdad era convertirlo en esto. Entonces se hacen infraestructura, los contrafuertes, las escaleras, los tendidos de infraestructura, con mucho trabajo comunitario. Sí, hay la vera las cholitas que trabajan, acá no hay cuestión de género, acá todos hacen de todo, ¿sí? Y van viendo cómo un territorio que tiene una gran complejidad, un territorio con mucha pobreza, que con una gran complejidad, con cuestiones ambientales, porque cuando llueve los problemas de escorrentías son tremendos, están teniendo soluciones y van teniendo soluciones incorporando en la labor a los mismos pobladores y generando nuevas identidades, un barrio con una cierta característica de urbanización. Esto a manera de qué se puede hacer. Después el lunes vamos a ver mucho de esto,
para poder reflexionar. Y acá está el concepto que habíamos hablado, donde uno ve un problema, otros encuentran una solución. Por suerte, algunos funcionarios vieron una solución donde la gente había construido sus casas y empezó a disponer de infraestructuras y algunos tratamientos en ese territorio como para poder convertirlo en ciudad. Esto a manera nada más de ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se hace y de cómo el hábitat popular, cuando uno dice hábitat popular, que parece un concepto que es bastante concreto, uno habla de hábitats populares, ¿sí? Que en cada lugar va tomando las características distintas, porque hay distintas formas de interpretar la pobreza, distintas formas de tener o conceptos de ambiente, distintas formas de interpretar su territorio, ¿sí? Bueno, Luisito, nada más. Lo que vamos a hacer, para cerrar la clase, lo que vamos a hacer como trabajos prácticos es una intervención en un determinado territorio de Córdoba, que ya se los vamos a dar el lunes que viene, de esta forma: cómo podemos llegar a urbanizar, a lograr integrar una villa a un territorio, a una trama urbana, ¿sí? Con infraestructura, con algunas cuestiones urbanas, con equipamiento comunitario, con algo de vivienda. Así que, y vamos a tratar de ver si podemos hacer una visita a ese asentamiento, nos vamos a poner a trabajar para eso. Así que... Y atendiendo, disculpa Gustavo, no, en relación a lo que vos decís, spoileando un poco lo que se va a venir, redefiniendo también lo que entendemos por proyecto hasta el momento. Así es. ¿Cierto? Va a tener una escala urbana, pero va a incorporar lo material, lo no material que decíamos recién, y otros aspectos y dimensiones. Va a aparecer lo social, lo comunitario, vamos a tener lo político. Entonces va a ser una propuesta interesante de redefinir proyecto y proyectar. Y como les decimos siempre, no es reemplazar nada de lo que me han enseñado en la facultad. Es mostrar otra forma de verlo y abrir la mirada a otros campos de actuación profesional que un poco lo comentaron recién. Eso, entonces, Gustavo, para ver quiénes van a poder ir a esa visita, tendremos que relevar quiénes están en la ciudad de Córdoba, porque los que están fuera les vamos a tener que mandar la foto. Se la pierden. No, ya sé, pero digo para tener en cuenta y asistir. Eso pensaba recién mientras comentaba, eso después lo podemos trabajar a través de algún formulario de Google, alguna tecnología. Eso, les mandemos una encuestita, quiénes están, quiénes tienen podemos relevar, claro, si algún medio de movilidad, alguna cuestión así, ya se lo podemos hacer, eso, lo estamos pensando. La pandemia es en tiempo real. Acaban de publicar récord de casos y fallecidos el día de hoy, lamentablemente. Así que es en tiempo real todo esto, pero está la intención. Entonces, este relevamiento que plantea Miriam, está bueno saberlo, pero no nos vamos a mover con estas tecnologías que lo hacen más práctico. Sí, ya lo vamos a ir viendo. Pero por lo pronto, la clase que viene, vamos a alargar el TP3, el TP2, que vendría a ser el trabajo final, que es la intervención en un asentamiento. Ya vamos a ver lo que significa la formulación de un proyecto de este tipo, y vamos a ver casos de toda Latinoamérica. Yo les voy a mostrar casos, pero concretos, no de libros ni revistas, sino de estar adentro de la cocina de eso, cómo se hace una maqueta, cómo se urbaniza, cuáles son las decisiones, con qué ejes temáticos se trabaja, con qué líneas de acción, qué estrategias se da los equipos técnicos para poder trabajar ahí, y poder conversar y discutir qué de eso podemos aplicar en un asentamiento de este tipo. Herramientas para, como la compañera decía, yo soy de un pueblo chico donde se ven esas cosas, cuando el intendente te diga, vamos a sacar a todos los pobres que viven en la terminal de trenes que están ahí, bueno, a ver qué podemos hacer, señor intendente, tengo otra idea que no es echar afuera a la gente, sino a ver cómo los incluimos. Y ver qué estrategia nos damos de ese tipo, ¿no? Y convencer a los intendentes. Señor intendente, usted va a poder ver la complejidad multidimensional del hábitat. Le dicen así, se cae desmayado el intendente, las contrata por el resto de la gestión. Así pasan a ser directora, subsecretaria, no sé, algún cargo importante. Bien, bueno, estaríamos. ¿Nos quedamos en la cátedra un ratito? Dale, nos quedamos los docentes entonces y paramos la grabación y nos vemos el lunes próximo. Ya por el grupo cerrado les voy a pasar los videos que comentaron y vemos si hacemos
las otras cosas, pero todo por el grupo cerrado. Muchas gracias, chicos, a todos. Sí, muchas gracias por todos los aportes y la participación. Linda clase. Hasta luego, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Germán, Gustavo.